Salamanca González, soy tutora acompañante del CECAP SAGUM y pues en esta tarde vamos a estar tratando el tercer B-Learning de lectura y escrituras académicas, las cuales van a estar a cargo de mi persona y el profesor Pedro Gamero. Entonces, primero que todo, les voy a dar ingreso al profe Pedro para que comience la presentación. Les deseo una muy buen B-Learning, que lo disfruten y sobre todo que aprendan mucho. Listo, profe Pedro, puede comenzar. Muy buenas noches, tutores que nos acompañan, apreciados estudiantes de los diferentes escenarios de la zona Caribe. Sean todos y todas bienvenidos a este tercer encuentro, sesión de B-Learning, lectura y escrituras académicas, que tiene como tema la reescritura como estrategia pedagógica para fortalecer nuestro proceso de redactar textos, de redactar artículos, y que les va a permitir a ustedes avanzar, conocer esas estrategias que son importantes en estos momentos cuando ustedes tienen la modalidad virtual, y que es importante tomar este modelo de educación virtual como una herramienta que no se trata de pronto de leer el texto, de copiar y pegar, sino de interpretar todo aquello que amerita para nosotros un proceso de redacción de texto, que se convierte en un proceso de investigación. Sean todos bienvenidos. La siguiente, mi profe. Aquí se visibiliza la agenda. Ya tenemos la bienvenida y vamos a conocer uno de los objetivos del encuentro. El objetivo es identificar las particularidades de la reescritura de textos. Igualmente, ofrecer orientaciones sobre las estrategias de redacción de textos formales. Inicialmente, ustedes vamos a indagar el aspecto teórico para luego proceder a un aspecto práctico donde ustedes van a interactuar con unos ejercicios dinámicos que le van a permitir a ustedes estrategias que le van a facilitar el proceso de la reescritura de un texto científico. En ese sentido, tenemos la siguiente pregunta motivadora. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con el ejercicio de reescribir cualquier tipo de texto? ¿Cuál es esa experiencia que ustedes tienen para reescribir cualquier tipo de texto? Nos pueden escribir en el chat, por favor. Bueno, aquí tenemos que no tenemos ninguna experiencia. No han contado cuál ha sido su experiencia de escribir un texto. En ese sentido, vamos a continuar con la agenda. Ya les decía el ejercicio práctico y tenemos la reescritura. ¿Qué es la reescritura? Ya ustedes conocen que es un ejercicio práctico que no lo hacemos inicialmente a la perfección. Comenzamos a escribir, a leer ese texto, y luego el ejercicio es pensar lo que vamos a escribir. El mensaje nos transmite de la imagen,
nos transmite que el estudiante ya realizó como que una lectura y comienza como que a escribir. Y observamos que comienza como que a borrar, a romper esa papelería donde ha plasmado esas ideas. Y de esta forma comienza ya finalmente a conocerse un buen escrito final. Y esa situación de escribir un texto no sale de a la primera, no, sino que es un proceso que lleva un espacio de pensar, de intentarlo, de revisar, implica reescribir, implica mejorar y significa aprender. En ese sentido, esto del tema de la reescritura es un ejercicio práctico que se aprende reescribiendo. Y para hacer esta serie de reescritura debemos leer no solo un documento, sino varios textos que nos van a permitir a nosotros hacer una buena escritura, un buen texto. No nos va a permitir copiar y pegar. Continuamos, mi profe. Aquí tenemos este eje temático: escribir es aprender a tachar. Inicialmente, como les comentaba, no lo hacemos a la perfección. Es una tarea que lleva tiempo. De pronto, inicialmente, la estrategia es leer el texto, lo realizamos la lectura varias veces. De pronto no entendemos lo que queremos escribir y nos sentamos, tomamos el tiempo, de pronto nos relajamos un rato y comienzan a parir ideas de qué es lo que verdaderamente deseo escribir. Y a nosotros, por lo general, lo sucede que hay veces que ya estamos en la hora de descanso y de pronto nos despertamos y comenzamos a pensar. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a combinar las ideas, a mirar la reescritura como un juego de combinación de ideas, de afinar, de pulir, de mejorar la redacción de un texto. Esto es importante porque de la teoría del error es que uno va perfeccionando la escritura, un artículo. Y es allí donde ustedes en esta metodología del curso Lectura y Escrituras Académicas cuentan con las herramientas que le van a permitir a ustedes conocer el aprendizaje de una buena escritura. Un aprendizaje que no es acabado. Nunca vamos a acabar ese artículo. De pronto pasa por varias manos este artículo que nosotros pretendemos escribir y allí vamos nosotros realizando este proceso, vamos obteniendo la confianza. Pero como les comentaba, es importante leer, leer mucho, leer mucho. La siguiente, mi profe. Aquí tenemos un proceso de la reescritura. Tenemos como que el camino que nos va a permitir a nosotros llegar a un éxito final, y ya les comentaba a ustedes el ejercicio. Seleccionar un buen texto. Un buen texto no solamente se lee una sola vez, sino que hay veces que nos encanta esa lectura, nos llamó la atención la idea, una idea principal, y de esa idea principal es cuando nosotros comienzan a fluir las ideas.
y nuevamente comenzamos a repetir la lectura y luego de ese proceso de leído se corrige varias veces. Ese es el primer ejercicio. Es importante también la segunda fase, clasificar las ideas que necesito, que me llaman la atención, que nos transmiten el mensaje, y es esos párrafos que nosotros vamos como que resaltando y que nos enamoran. Nos enamoramos de esas ideas, de esas frases, pero tenemos que tener en cuenta que no todas esas frases son oportunas y pertinentes. Igualmente, debemos saber borrarlas, aunque de pronto nos gustó esa idea, pero no va a impactar esa idea al lector, porque nosotros al realizar un texto debemos pensar en el lector, en el escenario donde nosotros vamos a publicar ese artículo, ese ensayo. Si ustedes lo están haciendo en el curso, como grupo colaborativo, se darán cuenta que el grupo de pronto logra percibir ese texto que ustedes socializaron, pero que de pronto no se logra, no se presenta la claridad, y es cuando se comienza a descartar la idea. Y igualmente hacer una retroescritura de todo el proceso y comenzar de cero nuevamente. Es importante tener en cuenta que de la teoría del error es donde nosotros comenzamos a aprender. Tener la seguridad, ¿sí? La idea desde su rol de estudiante en esta modalidad no es copiar y pegar textos. La idea es el análisis del texto. A veces a nosotros no nos alcanza el tiempo de pronto para leer un artículo, porque lo que hacemos es aprender a no interpretar, a no releer, a no escribir las ideas principales en este proceso. Entonces, aquí tenemos unos aspectos interesantes que nos van a permitir a nosotros la ruta de esa edición de texto, las estrategias teóricas para poder ser exitosos en nuestro proceso de publicar un artículo. Porque para nadie es un secreto que a veces se escribe, pero no se entiende, no se entiende el mensaje. El lector no comprende lo que se quiere, lo que nosotros queremos transmitir en ese momento. La siguiente, mi profe. Aspectos a tener en cuenta a la hora de reescribir un texto. Requiere tiempo. No podemos de pronto intentar en un día realizar ese texto. Nosotros se requiere de tiempo. ¿Tiempo para qué? Para pensar, para reflexionar, para hacer cambios, para pulir. Es decir, la tonería y pintura ya en este proceso, cuando dice, me quedó, me gustó, este es el que yo voy a publicar, este es el que nosotros vamos a publicar. Y ya tenemos la seguridad, después de unos días, después de mucho tiempo, ya nosotros nos enamoró ese texto y tenemos la seguridad y nos atrevemos a publicar. Y es cuando ya nosotros somos exitosos porque hemos pulido la escritura de ese texto. Igualmente, se requiere tiempo para trabajar las palabras, el texto en su conjunto, antes de
de que sea publicada. Entonces, es importante también el lenguaje que utilizamos al escribir un texto científico. En este caso, esas palabras, ¿cuál es el mensaje? Tenemos que tener en cuenta ese proceso, la conexión que se presenta en el texto. El tercer punto es un tiempo de aprendizaje y enseñanza que nos permite a nosotros llenar aquellos vacíos de pronto que nosotros nos han quedado de la enseñanza de la educación básica y la educación media. De pronto pensábamos que el área de español era la asignatura que nos iba a nosotros a fortalecer ese proceso de reescribir texto, de crear texto. No, cada asignatura que ustedes desarrollen o que ustedes, cada contexto que ustedes, donde se desplacen, es un texto que ustedes pueden crear, donde ustedes visibilicen la mirada. Es un texto que a ustedes les va a permitir hacer una historieta. Lo importante de reescribir es sentirse seguro, y también de pronto la persona que revisa el texto tiene que ser una persona que de pronto no traumatice al estudiante, le diga, no, esto está malo, esto no es así, sino que el rol del revisor es orientar una ruta donde le va a seguir motivando a ustedes como estudiantes. Muchos de ustedes son docentes y tienen en cuenta de pronto esa pedagogía de enamorar al estudiante, esa estrategia de cómo es verdaderamente que nosotros debemos motivar a la lectura, porque para nadie es un secreto que hoy en día se ha perdido el amor por la lectura. Hay una frase que dice, quien no lee no ha vivido la vida, quien no lee no viaja, quien no lee, todo el mundo le echa cuento. Y entonces este es el proceso donde nosotros debemos tener claridad y de pronto decimos, no, que esa persona es inteligente, esa persona sí sabe. No, sino que esa persona verdaderamente lee, investiga, interpreta y ha escrito. De pronto observamos estudiantes pilosos en el tema de la escritura, en el tema de hacer un ensayo, por el proceso pedagógico donde realizó su educación básica y media. Entonces, todo eso es importante también. A veces nosotros ingresamos a la educación superior de pronto con esas falencias donde no nos enseñaron a tener la confianza en reescribir texto, en cómo redactar texto, entre otras cosas. Tenemos otra tarea que es lo siguiente, cómo reescribir un texto. La lectura. La lectura, ya se le comentaba, es importante. Nosotros no podemos hacer un escrito sin tener unos referentes teóricos, sin tener unas fuentes documentales. Cuando nosotros vamos a hacer una propuesta de investigación y proponemos un tema, nosotros debemos tener una lectura, unos referentes teóricos. Igualmente, al lado de la lectura, la comprensión de ese texto, de ese documento que nosotros estamos revisando. Y aquí como se visibiliza la imagen de ese texto, comenzamos a rayar, comenzamos a tachar. Entonces, todo este proceso nos permite a nosotros organizarnos las ideas para escribir un texto. Igualmente, descubrimos las irregularidades que nosotros como lectores y como redactor de un texto
descubrimos las irregularidades y nos van a permitir a nosotros realizar las modificaciones, realizar las correcciones finalmente. La siguiente, mi profe. Aquí tenemos algo importante, ¿sí? Para tener en cuenta en la edición de un texto: la adecuación, la cohesión y la coherencia. Adelante, mi profe. Aquí tenemos, ¿qué es la adecuación? Es un texto formal donde se da el uso de palabras adecuadas con el tema y el contexto. Es importante revisar la citación, el uso de normas, el uso de las normas APA, revisar toda esa parte. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque ustedes en los cursos siempre le va a estar hablando el tutor de aplique las normas APA, aplique las normas APA. Entonces, todo este proceso nos va a permitir a nosotros una adecuación del texto final que nosotros ya tenemos craneado. Igualmente tenemos la cohesión. Es decir, es la manera, la trazabilidad de cómo existe esa coherencia entre las distintas palabras, las oraciones, los párrafos de texto. Revisar también la puntuación, las conjunciones, los conectores, los tiempos verbales, etc. Ya les decía a ustedes que para que el lector interprete su mensaje debemos tener en cuenta la adecuación, la cohesión, igualmente la coherencia, revisar que las ideas estén claras, si las oraciones son claras y la escritura del texto se compone de introducción, desarrollo y conclusión. Entonces, estos son aspectos, unos referentes teóricos para tener en cuenta a la hora de hacer la redacción de un texto. Y recuerden que se comienza de la teoría del error. Tener la seguridad para redactar un texto, leer y de pronto compartir esas ideas, de pronto con el grupo para tener ser exitosos en su proceso de la edición de un texto. Y finalmente ustedes, pues, poderlo publicar, porque ustedes con este ejercicio pedagógico, ustedes pueden publicar un artículo, qué sé yo. Entonces, esto es interesante, que los motiva a ustedes a tener seguridad y seguir en este proceso y a enamorarse. Hay una palabra interesante: el amor por la lectura, que ese amor se ha perdido, ya nadie quiere leer textos, sino copiar y pegar. Adelante, profe María Teresa. Bueno, profe Pedro, muchísimas gracias por su intervención, por los aportes que nos ha dado. Queridos estudiantes, bueno, acabamos entonces de apreciar o de tener en cuenta lo que tiene que ver toda la parte teórica de la reescritura de textos. A continuación, entonces, voy a requerir de su apoyo para la realización de estos ejercicios prácticos, en donde vamos a poner en práctica, como así mismo lo dice, lo que el profe Pedro de cierta manera nos ha venido tratando y que pues nosotros desde nuestro colegio, las prácticas que hicimos en 11, pues tenemos conocimiento y tampoco estamos exentos a que ahora esta temática es nueva para nosotros. Entonces voy a necesitar de voluntarios que me colaboren con las lecturas y de personas que también pues me ayuden acá en la parte de descubrir qué hay detrás de cada una de estas lecturas, cómo las podemos desglosar, qué tipo de texto podemos encontrar, qué entendimos y pues vamos a descubrir las irregularidades que podamos encontrar. ¿Quién nos puede colaborar con este primer ejercicio? Lea el siguiente texto, es un texto muy corto. Dos participantes levantaron la mano. Vamos a solicitarle, profe, a Lorena Celestino. Vamos a activarle el micrófono, profe, porfa, me colabora.
Los que están levantando la mano, déjenla levantada, que vienen más ejercicios. Entonces, para que me colaboren con los demás. Hola Lorena, adelante. Buenas noches, tutores y compañeros. Bueno, ejercicios prácticos. 1. Lea el siguiente texto. Cuando despertó, el dinosaurio, perdón, todavía estaba allí. 2. Vale. ¿Qué tipo de texto? ¿O solamente allí el inciso C? Primero vamos a responder la pregunta, ¿qué tipo de texto es? Vamos Ok. con eso. ¿Qué tipo de texto entonces creemos nosotros que tiene que ver con esto? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. ¿Qué tipo de texto? ¿En dónde ustedes encuentran este tipo de oraciones que podemos de enseguida sacar? ¿Este es un texto de tipo qué? Les voy a mencionar los tipos de texto para que ustedes más o menos tengan idea. Tenemos los textos narrativos, los textos argumentativos. Hola, por ahí escucha a alguien. Es un cuento, ¿no? Es un cuento, ¿y los cuentos son qué? Son narraciones. Es una narración, narrativo. Exacto, son narrativos. Es un tipo de texto narrativo, correcto. ¿Qué entendió del texto? ¿Qué entendimos del texto? No. El dinosaurio estaba dormido. Bueno, o sea, nosotros sin ponerle tanto pensamiento, pues entendimos que hay un dinosaurio y que estaba dormido, ¿cierto? Sin ponerle tanto, pues buscarle algún error o pensar que algo pueda estar mal, ¿no? En general se puede entender, pero cuando vamos ya a la parte 3, que es detectar irregularidades, pues ya aquí nos damos cuenta entonces que la oración cuenta con muchos errores y que aunque la podemos entender cuando alguien nos la diga, al momento de pues, ir un poco más a los detalles encontramos muchos errores que a nivel de lectura le quitan mucho sentido. Nos la dejan como algo, ahí podemos pensar de la persona que lo ha escrito, que su nivel de conocimiento en escritura es muy pobre, su ortografía, de pronto la puntuación de las tildes, entonces ahí encontramos muchos defectos. Entonces, por lo menos en la primera parte, cuando despertó, sabemos que la palabra despertó lleva tilde porque ya fue en pasado. El dinosaurio todavía igualmente lleva tilde. Estaba es una palabra que se escribe con B grande. Y allí, que no se escribe con Y, sino con LL, o en consciente también podemos escribir ahí, con A y H. Entonces, miren qué poco de irregularidades encontramos nosotros en un texto tan sencillo, pero que al momento de nosotros brindárselo a otra persona para que lea lo que nosotros hemos escrito, pues la persona enseguida no va a tener una buena percepción de lo que nosotros hacemos, de nuestro trabajo como profesionales, porque la escritura va a ser parte de cualquier profesión en la que nos encontremos y pues ya podemos estar dando una mala imagen de nuestros estudios, de qué tan atentos estuvimos, de qué tanto le pusimos el corazón a lo que hicimos. Bueno, ya las irregularidades las hemos corregido, ¿listo? ¿Estamos todos de acuerdo en las que he encontrado? ¿O hay alguno que haya observado alguna otra? Eso por acá vio la tilde, allí, correcto. Perfecto, tiene muchas irregularidades, correcto. Vale, voy a seguir a pasar al siguiente ejercicio, pero voy a necesitar que para este ejercicio sí una solita persona se encargue de leerlo todo y de resolver las preguntas, ¿vale? Para no esperar tantas personas que intervengan. Uno solo que se atreva a hacer el ejercicio completo, ¿vale? Quedo al tanto de quién levanta la mano, quién se ofrece. Uy, ¿dónde estaban los que habían levantado la mano? Está un poquito más extenso, pero lo podemos hacer. Uy, se acobardaron, ninguno levanta la mano. Vale. Yo puedo, sí. Vale, Juliana. ¿Quién levantó la mano? Juliana.
Buenas noches. Vamos, No sé Julián, si adelante. una compañera habló. Bueno, em, en la literatura infantil es refrescante, constructivo leer historias con niñas y jóvenes valientes que no necesitan ser rescatadas, que no requieren casarse con el fin de ser felices para siempre. Es más, necesitamos más libros que pongan en duda eso de ser feliz para siempre. A ver si desde pequeños afrontamos mejor el cambio, el dolor. Se escucha, se escucha. Femenino. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Profe, disculpe, se escucha un ruido y no se le entiende a la compañera. Sí, espérame que hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor. No se escucha, yo no escucho. Hay un micrófono activado que tiene mucho ruido atrás. Porfa, revisen sus micrófonos. Silenciar Profe, todo. no sé si es el mío, pues yo tengo a veces irregularidad con el internet. No sé si ahorita me están escuchando bien. Sí, ahora sí. Vale, te seguimos en la lectura. Bueno, listo. Es más, necesitamos más libros que pongan en duda eso de ser feliz para siempre. A ver si desde pequeños afrontamos mejor el cambio, el dolor. Existe un interés desde la industria creativa por resignificar los roles femeninos, que además ha demostrado ser un éxito en el mercado. Por lo menos en Colombia, uno de los libros más vendidos para niños y niñas, claro, es el de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, de Elena Favili y Francesca Cavallo. Hay que admitir que en el empoderamiento femenino en la literatura está de moda. Bueno. Okay, vamos a hacer el ejercicio entonces. ¿Qué tipo de texto es? Pues es un texto enunciativo, pues dice varias, o sea, nos está diciendo que se está dando a conocer que los niños de ahorita, según los estudios, son más, requieren cuentos para poder darles esa construcción de historias. Okay. Pero esos textos que se basan en, o sea, que basan su construcción en citaciones de otras cosas o traer a colación ideas que han aportado. Argumentativos. Correctamente. Esos son textos argumentativos. Argumentativos. Así es, correcto. Entonces, todos esos textos que buscan un soporte para lo que ellos quieren decir son los textos argumentativos. ¿Listo? Entonces, ese es el tipo de texto, ¿vale? Vale, continúa. ¿Qué entendiste entonces del texto? Bueno, ya la compañera nos estaba ahí mencionando. ¿Alguien quiere dar otro punto de vista sobre qué entendimos del texto? Hola, hola, todos están ahí, ¿me escuchan? Se escucha fuerte y claro. Ok, vale. Colabóranos entonces, ya que activaste el micrófono. Bueno, hay una parte, no sé si esa es la parte de donde menciona, que pone en contexto el cómo ser feliz y lo refiere hacia los niños, educarlos como para cambiar, enuncia un error. Entonces, al final dice que enfatiza en las niñas, que está de moda, y que ese es como el contexto, como que lo hace resaltar de alguna manera en el contexto de lo que habla. Ok. ¿A quiénes creen ustedes que está dirigido este texto? ¿Quién lo puede leer? ¿Quién puede estar interesado en leer esto? ¿O a quién creen que va el texto?
los Dirigido a padres, docentes. Puede ser un texto de un amplio público, ¿no? Un texto de pronto que le va a tocar más a los padres, a los niños, ¿sí? Es un texto, yo diría que un público amplio, ¿sí? De a nivel general. Vamos entonces a la Exacto. parte, correcto, vamos entonces a la parte donde detectemos irregularidades. Aunque parece ser un texto muy bien escrito, ¿cuáles serían las irregularidades que encontramos? Son muy mínimas. ¿Alguien las detectó ya? Son poquitas. Bueno, me voy a adelantar entonces. Recuerden que cuando hacemos citaciones a nombres de personas, siempre los nombres de estas personas deben ir en mayúscula. Y en la parte acá donde están citando a quienes han escrito pues, libros de este tipo, que van a empoderar a los niños, a las niñas, a dejar de ser de pronto, a dejar de imaginar un cuento de hadas, sino llegar a la realidad. Acá tenemos a Elena Fabili, que ya sabemos entonces que el nombre de ella debe ir en mayúscula, el apellido igualmente, y el nombre de Francesca Cavallo igualmente debe ir en mayúscula. Entonces, esos son algunos de los errores que observo aquí en lo que tiene que ver con puntuación, comillas, tildes. Me parece que esa parte está toda completa y no tiene de pronto ninguna corrección. ¿Listo? Entonces, es un texto de tipo argumentativo que está trayendo a colación la importancia de hacer niños fuertes, de que no creen falsas expectativas sobre las cosas, sobre que más adelante todo va a ser fácil, sino que empiecen a ser niños con fuerza y no esperando siempre pues el cuento de hadas. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio entonces, a ver quién nos colabora. Este es uno muy corto, más sencillo. Lea el siguiente texto, vamos a comer niños. ¿Quién nos quiere colaborar con este? ¿Qué tipo de texto es? Es afirmativo, ¿no? Ok, claro, es un texto afirmativo, pero hay un tipo de texto un poco más específico para esto que nos están diciendo aquí. Vamos a comer niños. También se podría pensar que está mal escrito, no porque en los signos de puntuación, dado que pues ahí refiere a que se van a comer los ¿Cuál niños. sería? Podría ser un caníbal el que lo dice, ¿no? Pero pues, Correcto. Sí, muy buena apreciación, así es. Vamos a comer niños. Correcto, esa es la apreciación que se ve si nos falta ese signo de puntuación. ¿Y cuál es ese signo de puntuación que falta ahí? Coma. Una coma. ¿Y dónde debe ir a la coma? En comer. Vamos a comer, coma, niños. Exactamente. Ya ahí pasamos del canibalismo a la normalidad. ¿Cierto? Ya somos un poco normales, ya. Vamos, Me he enseñado bien, ¿verdad? sí, bueno, es que Me estamos has enseñado hablando de bien, ya. Exactamente, estamos hablando porque ya todo lo que de. estás diciendo ya me lo sé. Ya poner comas y puntos, güey. Bueno, estamos Están aprendiendo con entonces. muñecas en la cara, nene, mírame. Bueno, entonces, ¿qué No. tipo de texto es? Profe instructivo. Correcto, es un texto instructivo o directivo. Exactamente, es un texto que nos está dando instrucciones, nos está mostrando de cierto modo cómo se hacen las cosas o vamos a hacer cierta cosa, ¿sí? Estamos dando una directriz. Entonces, ya dijimos entonces lo que habíamos entendido del texto, cierto tono de, de irregular, que si no le ponemos la coma, entonces se entiende otra cosa. Y la regularidad, que es pues el signo de puntuación. Listo. Siguiente texto, ya vamos a ir terminando. Lea el siguiente texto, voy a encargarme de leerlo y alguien me colabora con el punto 2, 3, 4. ¿Qué podemos hacer para formar el gusto por la lectura literaria en niños y niñas? Esta pregunta no solo apela a profesores, sino también a madres, padres y a todo aquel que
de una forma u otra, tenga contacto cercano con niñas y niños y requiera contribuir a su formación como lectores y como personas. Ok, cuéntenme. ¿Qué podemos hacer para formar el gusto por la lectura literaria en niños y niñas? Esta pregunta no solo apela a profesores, sino también a las madres, padres y a todo aquel que, de una forma u otra, tenga contacto cercano con niñas y niños y quiera contribuir a su formación como lectores y como personas. Hay un error muy obvio, se aprecia de inmediato. ¿Cuál es ese error? El signo de pregunta que falta. La Exacto. mayúscula. Bueno, la que pues apreciaríamos en sí, porque mientras vamos haciendo la lectura, es la de la mayúscula, ¿no? Después de esta mayúscula o antes de esta mayúscula tuvo que haber venido un punto, ¿cierto? Porque viene una mayúscula. Ahora, hay una primera que es la que se debe identificar enseguida después de esta de la mayúscula, y es ¿cuál? ¿Cuál es la primera, lo primerito? Está en el primer párrafo, el error. Bueno, me adelanto entonces. ¿Qué podemos hacer para formar el gusto por la lectura literaria en niños y niñas? Eso primero es una pregunta. Entonces tenemos que establecer los signos de interrogación desde el principio hasta el final. Al final en niñas. Ahí terminamos nuestra pregunta. Y ya luego de aquí entonces viene la afirmación o la siguiente párrafo que entonces nos alimenta un poco más a la pregunta, y es, esta pregunta no solo apela a profesores, sino también a las madres, padres y a todo aquel que de una forma u otra tenga contacto cercano con niñas y niños y quiera contribuir a su formación como lectores y como futuras y como personas. ¿Listo? Entonces, un primer error es la cuestión de la que es una pregunta con la que nos empieza el texto. Estos textos que nos empiezan con una pregunta, ¿qué tipo de textos son? ¿Qué tipo de textos son? Interrogativos. Textos interrogativos, bueno, yo no diría que sea como un texto interrogativo, porque no continúa haciendo... ¿Perdón? ¿Alguien participó? ¿Me escuchan? Bueno, a ver, los textos interrogativos, no conozco esa parte de que haya textos interrogativos, pero sí hay interrogantes en textos. En este caso hay un interrogante en un texto. Es decir, este texto está pasando está partiendo de un supuesto. ¿Qué podemos hacer para formar el gusto por la lectura literaria en niños y niñas? Ahí ya está plasmando algo, nos deja algo plasmado, y que a partir de eso entonces tenemos que desarrollar algo. O lo que vamos a encontrar después va a ser como especie de pautas que nos van a dar para nosotros ponerle a los niños a que le busquen el gusto a la lectura. Este tipo de textos, ¿cuáles son? ¿Qué tipo de textos nos buscan dar ideas para nosotros? Ya lo hemos mencionado. ¿Qué tipo de texto entonces nos están dando ideas, argumentos, oraciones que nos están dando buscar o orientarnos para hacer algo? En este caso, ¿qué tipo? Argumentativos. Textos argumentativos. Muchísimas gracias por su participación. Entonces, es un texto argumentativo que busca o empieza con un supuesto y luego ya empieza a dar las ideas. Aquí podemos empezar de que todavía no nos están dando como en sí una idea de qué podemos hacer, ¿no? Sino que empiezan entonces con esta pregunta, no solo apela a profesores, ya aquí nos está expandiendo el público que lo puede leer o que va a estar interesado en este texto. Profesores, padres y todos aquellos que tengan contacto, un tío, una sobrina, una tía, un abuelo. Entonces, todas esas personas se van a interesar en esta lectura.
ya que va encaminado a algo que está muy cercano a ellos. Entonces, esto es un texto que puede tener un interés muy, muy amplio. Y obviamente, pues entonces tenemos que saber con mucha más exactitud y con mucha más precisión utilizar las palabras correctas para llegar a nuestra audiencia. Las irregularidades, bueno, ya las hemos detectado, ya las hemos corregido para hacer un mejor texto. La noche de los feos, y con este es nuestro último ejercicio práctico para ya terminar esta sesión de Biller. Tenemos la noche de los feos. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los 8 años, cuando le hicieron la operación, mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz. Feroz, dice mejor feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Bueno, este texto, mejor dicho, está para comerse los picadillos de todo lo que hay que corregir. A ver, me gustaría que activaran un micrófono, alguien se empoderara de ese micrófono y acribillara ese texto y le hiciera todas las correcciones que necesita. ¿Quién lo hace? Bueno, le faltan mayúsculas, puntuación. ¿En qué parte? Vamos a ser específicos. Bueno, empezando es con mayúsculas y está con minúsculas. Después de feo viene una coma. Donde dice boca. ¿Qué pasa con boca? Está mal escrita. Ok. Donde dice feros. Comienzos. Pero nos estamos enfocando solo en ortografía. Ya, vamos a ver un poco más. Bueno, la ortografía, ya sabemos que está la ortografía en la palabra boca, no es boca, sino boca. Feroz también es una palabra, no va con S, ya va tildada con Z. Comienzos, S con Z. Adolescencia, está correcto. Bueno, ahora vamos a la parte de la puntuación. Acá la compañera nos menciona que ella piensa que ambos somos feos, tiene que venir una coma, ni siquiera vulgarmente feos. A ver, ahí puede existir una coma o un punto, está correcto también porque es un punto seguido. Yo puedo decir la idea, dejando también en claro de que ambos va con mayúscula, no la A. Y ese puntico que viene al lado como para iniciar una viñetica, no aplicaría a esta parte, porque no estamos enumerando cosas, sino que simplemente vamos a empezar un texto de carácter descriptivo, ¿no? Entonces, la noche de los feos, ambos somos feos. Puedo hacer mi pausa ahí. Ni siquiera vulgarmente feos. Puedo también hacer una pausa. Ella tiene un pómulo hundido desde los 8 años cuando le hicieron la operación. Punto. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Ya. Entonces, son cositas muy puntuales que le cambian definitivamente el sentido a la oración y que quien lo lea se va a embolatar o va a pensar, bueno, pero las pausas que me ponen o que me ponen la lectura para que yo haga mientras la haga, me hace que la oración, yo la entiendo, pero la entiendo si yo le pongo en mi mente las puntuaciones correctas. ¿Qué tipo de texto es este? Yo mencioné la palabra, a ver si se la cogieron el tipo de texto que era. ¿Es un texto qué? Descriptivo. Un texto de tipo descriptivo. Exacto. Estamos describiendo unos rasgos físicos de dos personas. ¿Qué entendimos? Bueno, es un texto que nos está describiendo a alguien y pues entendimos que definitivamente no se sienten los más lindos del mundo, ¿no? O pues por lo menos unas personas simpáticas. Detectamos irregularidades muchísimas irregularidades y con su apoyo pues pudimos encontrarlas. Vamos a continuar aquí. Bueno, muchachos, les agradezco a todos muchísimo toda su atención.
No sé si tengan preguntas, vamos a abrir el espacio entonces de preguntas para que todos interactúen y entre todos los profes acompañantes aquí podemos darle solución a ellas. Quedamos atentos. A ver qué comentan en el chat. Descriptivo, todo claro, gracias profe, pueden enviar el link de asistencia. Bueno, ahí está el link de asistencia en el chat, ya lo pueden llenar. Profes, profe Pedro, ¿tiene alguna otra cosita que agregar? Muy buenas noches nuevamente. Bueno, felicitarlos por esta tarea, el ejercicio que han realizado. Este ejercicio no va a quedar solamente en el día de hoy. Este ejercicio continúa y lo ideal es que ustedes, desde su rol de docente, desde su rol de padre de familia, poner en práctica este ejercicio. De pronto nos distrae más el celular, de pronto no sé si leí mal, pero por ahí observé que la lectura alguno plasmó la lectura mía, la realizo en el celular. Entonces, esa herramienta es interesante porque es un medio de comunicación, pero también debemos invertir en comprar un texto. La tarea es en el semestre leerse un libro y al año debemos habernos leído por lo mínimo 2 libros. Esto nos va a permitir a nosotros fortalecer, enamorarnos de la lectura, de reescribir, de llenar aquellas falencias que traemos del proceso de enseñanza-aprendizaje, como le decía, de la educación básica y la educación media. Entonces, queda esa tarea de ustedes como futuros formadores de la sociedad colombiana, el compromiso de desprenderse de algo, de algunas estrategias que nos impiden ser unos lectores. Hoy en Colombia, pues, se ha perdido ese amor por la lectura y desde esta estrategia del curso Lectura y Escrituras Académicas queremos, pues, dejar esa llama prendida, queremos regar esa semilla que sé que va a dar fruto en cada uno de ustedes y desearle, pues, a cada uno de ustedes una feliz noche. Quedamos atentos a todo aquello pues, que ustedes a bien contribuyan a esta investigación, porque estos encuentros son unas investigaciones y de aquí puede salir un artículo, pueden salir varios artículos donde nosotros podemos escribir qué tanto aprendimos, qué tanto aprendimos nosotros de este ejercicio. Esto es lo importante, que nos quede un aprendizaje, que esto nos permita despertar de pronto en esa pedagogía donde estamos hoy viviendo, de espalda a la lectura. Vamos a mirar, a volver a la lectura, vamos a volver a redescribir, a realizar nuestro proceso. Ya observamos las fuentes, las herramientas teóricas. Ya nuestra profesora María Teresa le dio unas herramientas prácticas donde cada uno de ustedes aprendió hoy del error, de todos esos errores. Entonces, de nuestra parte como futuros docentes y ustedes futuros formadores de niños y niñas, porque aquí, por ejemplo, la mayoría son de licenciatura en pedagogía infantil, de las diferentes licenciaturas. Entonces, esa es la tarea. La tarea es continuar y ser unas personas, unos formadores renovados, porque como futuros formadores, la tarea de nosotros es leer mucho, leer como el docente que no lee,
tiende a desaparecer. El docente que no lee tiende a desaparecer. Entonces, ustedes, esta es una herramienta que siempre se acordarán de este ejercicio. Cuando ustedes van a presentar una prueba, llámese concurso docente, esto le va a permitir a ustedes no solamente de pronto escribir textos, sino interpretar preguntas. Entonces, aquí, pues, apreciados estudiantes, damos por finalizado en nuestra tercer y último e-learning de lectura y escrituras académicas. Feliz noche. Profe Pedro, profesora María T., muchísimas gracias por la presentación de este e-learning. A los estudiantes asistentes, antes de dejar el encuentro, les voy a pedir que no se les olvide diligenciar el formulario de asistencia y la encuesta de satisfacción. Recuerden que este es fue el tercer e-learning del curso de lectura y escritura académicas a cargo de los docentes Pedro Gamero y María Teresa Salamanca de la zona Caribe, para que puedan diligenciar bien su formato de asistencia. Muchísimas gracias por su participación, a los docentes por la orientación y pues que tengan una feliz noche. Recuerden, no dejen el encuentro hasta que no hayan diligenciado los dos formatos. Muchas gracias. Feliz noche para todos, muchachos. Que descansen y gracias por su asistencia. Buenas noches a todos, hasta luego.